mantener, luego de tantos años, esta ley de educación superior sin haberle hecho ni una modificación, a pesar de que es un reclamo masivo de la docencia y de los estudiantes, que esta ley menemista no debe seguir siendo la que rija el funcionamiento y la creación de universidades, y sin embargo van pasando ya las décadas, podemos decir, y allí está la ley de educación superior condicionando todo el funcionamiento universitario. El segundo aspecto es que no compartimos que se proceda a crear universidades sin ser taxativos en que deben regirse bajo el convenio colectivo de los trabajadores docentes de las universidades nacionales, que es un convenio colectivo aprobado hace ya varios años y que, sin embargo, no se aplica en la mayoría de las universidades, que eluden el reconocimiento de la situación laboral de las y los docentes. Y entonces, para ser justos, no se reconoce en las nuevas universidades que se van a crear y tampoco se reconoce en universidades que están funcionando como la Universidad de Buenos Aires. Entonces tenemos todo tipo de precarización laboral en lugar de tener el reconocimiento de la carrera universitaria como corresponde. Entonces, la mayoría de las universidades que se han ido creando tienen todo tipo de funcionamiento precario. Y aquel docente que osa chocar con la gestión correspondiente de la gestión, chau, contrato liquidado. Situación que es realmente dañina para la libertad de cátedra, para el desarrollo del pensamiento crítico, de un desarrollo científico real y de lo que debe ser una universidad científica y laica. Y por lo tanto, insistimos en que debe precisarse cómo va a ser la situación de las y los trabajadores docentes. Si no, pasa a ser justamente el reino de la precarización como ya es y como ya sabemos que en tantas universidades el trabajo gratuito es una regla, lo cual es un espanto. ¿Y por qué es tan importante marcar esto? Bueno, porque justamente el funcionamiento de las universidades está regida por un ajuste muy severo. Basta ver cómo año tras año, en los presupuestos que aquí se aprueban, vemos cómo en términos constantes los presupuestos disminuyen. ¿Por qué? Y bueno, porque entre la inflación, efectivamente la depreciación de la moneda y demás, y la subejecución presupuestaria, ahí vemos las universidades penando porque los recursos no alcanzan. Dicho esto, ejemplos al pie. Mañana, por ejemplo, se reúne nuevamente un cabildo abierto autoconvocado en la Universidad de Buenos Aires con docentes, estudiantes y no docentes, que debaten cómo enfrentar el ajuste que se vive, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, pero en tantas otras, y que justamente debe ser enfrentada porque es el resultado directo de la sumisión al Fondo Monetario Internacional. Entonces, en este sentido, nos parece que son señalamientos muy necesarios en el marco del cómo debe ser el correcto funcionamiento de las universidades, ni que hablar de los reclamos salariales de los docentes universitarios. Entonces, en este sentido, me parece que justamente vale balancear en qué cuadro general se está desenvolviendo esto. Y solo dos cosas más. La primera, que en relación a la creación de la Universidad de las Madres, celebro que se hayan tomado algunos de los señalamientos que hicimos sobre la constitución del Consejo Académico. Nos parece que es importante para que no haya ninguna violación de la autonomía universitaria, así que en ese sentido celebro que se haya hecho esa modificación. Y por otro lado, quiero rechazar de plano una idea que es de un maniqueísmo completo y que además es una estafa. El argumento de que porque estamos en una crisis educativa general, que por supuesto combato todos los días, así que la conozco perfectamente, en los niveles de la educación obligatoria, nos impediría avanzar en la creación de nuevas universidades para atender a la juventud que hoy ya tenemos, no la del futuro, la que ya tenemos.
y que no puede acceder correctamente a las universidades. Y entonces que en nombre de la crisis que tenemos que atender en la educación primaria, secundaria, que los que aquí vociferan sobre eso son parte de los gobiernos que han vaciado la educación con las reformas antieducativas que año tras año han aprobado y que no presentan ninguna solución positiva salvo el ataque a los derechos de la docencia, es una estafa. Hay que atender la situación de la crisis educativa, de los sistemas, de los niveles obligatorios, dotándolas de presupuesto, respetando los estatutos, aumentando los salarios, dando becas masivas, resolviendo la situación de infraestructura, y hay que atender la situación universitaria y hay que crear las universidades que hacen falta. Por eso me parece que es completamente fuera de lugar esos argumentos, porque tratan de presentar una preocupación que cuando gobernaron no solo no han desarrollado, sino que están en las antípodas de la defensa de la educación pública. Hay una última advertencia. Su tiempo, diputada, por favor. Una última advertencia. Aquí los facholibertarios que ahora no están presentes, porque obviamente de la universidad pública lo único que les interesa es privatizarla, han planteado claramente que la educación no obligatoria va derecho a la privatización. Esto es una alerta que hay que tener muy clara, porque aquel que ande distraído y piense que el que menciona mucho tiempo la palabra libertad está llevando adelante algún hecho real de respeto a los derechos de la juventud, de nuestra población, a educarse, por ejemplo, está completamente confundido. Estos son los que defienden episodios del estilo de la noche de los bastones largos, la intervención, la privatización y el cierre de las universidades, y pisotean toda idea realmente creativa, porque justamente la educación universitaria, la investigación científica en profundidad no puede ser más que muy rebelde, muy crítica del establishment y va a contramano de los planteos completamente conservadores y oscurantistas que levantan los fachos libertarios. Así que enfrentando el ajuste de hoy, llamando a reforzar la universidad pública con el presupuesto que se merece, enfrentando los dictados del FMI, vamos a acompañar la creación de estas 5 universidades. Muchas gracias.